Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un tema mucho también especial, porque la verdad que nosotros nos gozamos el estar aquí compartiendo las escrituras con ustedes y poder ampliarla. Así que el tema de hoy, estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy estamos aquí con el pastor Tomás Antonio López. Dios me le bendiga, pastor. Amén, amén, pastora. Para nosotros es un placer de estar nuevamente en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. Pastor, mire el tema que hoy tenemos, estamos viendo los últimos tiempos, sabemos que cuando nos habla de esta época, el mismo Jesucristo le mostró a aquellas personas de aquel tiempo, aquellos profetas, aquellos apóstoles, la cual él quería revelar para que cuando llegaran estos tiempos, hoy en día, supiéramos en qué época estábamos. Lo que pasa es una cosa, pastora, que cada día que va pasando, que nos vamos aproximando más al cumplimiento todo lo que es de la escritura, de Profético. la palabra de Dios, estamos nosotros cada día más viendo cosas más anormales que cuando se comenzó este mundo. Por eso, este tema de la cual estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en los últimos días, en la última historia, de la cual la Biblia muestra que la palabra, porque es que la palabra es el manual de la cual nos guía, y vemos que es como quien dice, la venida de Cristo está cerca. Pastora, vea, lo que pasa es una cosa que nosotros, hay veces que a nosotros nos están diciendo y estamos leyendo la palabra de Dios y todavía no la hemos puesto como por verdad, todavía no le hemos creído al Señor, porque al Señor hay que creerle, porque una cosa, todo el mundo cree en Dios y otra cosa es creerle a Dios, porque cuando nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo, le creemos que Él fue el que nos vino a dar esa salvación tan grande que nosotros hoy en día podemos contar con ella. Pastor, y es que, amigo usted que está allá, estamos en pleno siglo XXI y vemos que el mundo está tan desenfrenado, haciendo lo que a sus ojos le parece. Lo que pasa es una cosa, pastora, que la civilización del mundo es la perdición de él mismo. Porque hay veces que nosotros lo que creemos que estamos haciendo bueno, resulta que es malo delante de los ojos de nuestro Dios. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios y tenemos que hablar y pronunciarnos tal cual como lo habla la palabra, no salirnos del contexto, andarnos criticando, andar haciendo cosas, no, porque la Biblia no nos enseña eso a nosotros. Vamos a hablar, pastor, que hubo un hombre hace mucho, hace casi más de 2500 a 3000 años atrás, de la cual hubo un hombre profeta llamado Daniel, de la cual también en esa época había un rey Nabucodonosor, de la cual era el rey de Babilonia. Pero yo quiero que usted tome este dato, y es que actualmente la nación era la nación de Irak. La Biblia, a medida que van pasando las cosas, vemos que se han cambiado los nombres, pero en esa época era Babilonia. Pero miremos, pastor, aquí que yo quiero que fueron cambiados a medida que van pasando el tiempo, estas cosas, que la nación, ahora Babilonia sería Irán, que ahorita mismo sería, que aparece como Persia. Mire, pastora, todo lo va modificando el hombre, pero las cosas, el diseño de Dios fue como Él lo dejó. Hay veces que nosotros queremos distorsionar las cosas y nosotros no seguimos verdaderamente el gran ejemplo y la gran enseñanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice, estamos en los últimos tiempos, porque el mundo está tan desenfrenado que todo lo hace a conforme sus ojos miran, conforme su parecer. Pastora, si nosotros nos damos de cuenta de los errores de hoy en día, por ejemplo, de la juventud de hoy en día, anteriormente cuando nosotros nos levantamos, las creencias, era poquito el que predicaba la palabra de Dios, pero la predicaban. Entonces cuando nosotros yo siempre creía en un Dios, siempre creía, pero nunca había hecho la voluntad de Él. Así sucesivamente, así pasa mucha gente, pastora, que creen en Dios, pero no hacen lo que verdaderamente la Biblia está mandando, que el Señor quiere que nosotros se sujete. Sí, que nosotros nos despojemos de esas cosas viejas, porque es que hay veces que nosotros creemos en Dios y resulta de que yo me voy y me pego una borrachera y luego vengo con el ombligo lleno
de trago. Entonces, pienso de que eso le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios, pastor. Estamos en desobediencia. Entonces vamos a mirar esto y es que estamos hablando de aquel joven, Daniel, de escaso 17, 18 años, que encontramos que las profecías que se le dieron a este muchacho. Entonces vemos que cómo fue llevado a Babilonia o Irán hace mucho más de 2600 años, que Daniel le tocó, se enfrentó a entidades espirituales. Cuando hablamos de entidades espirituales estábamos hablando de ángeles. Entonces la Biblia nos muestra que estamos rodeados de un mundo invisible, un mundo espiritual. Entonces vamos a mirar la palabra en el cual para empezar a enfocarnos. Y está en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 17. Voy a leerlo para ustedes. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Me detengo aquí, pastor, y es que estamos mirando a este joven como Dios de una manera especial, porque tener ese privilegio y esa oportunidad es algo especial. Y es que vemos aquí cuando aquí le dice y le termina diciendo en este pasaje donde le dice: porque la visión es para los tiempos del fin. ¿Cuáles son esos tiempos del fin, pastor? Los que ya estamos viviendo. Pastora, lo que pasa es una cosa, si usted analiza bien la escritura, estamos viendo, unos muchachos jóvenes, que los había cogido nuestro Señor. Sí, él tenía 17 a 18 años. O sea, los había cogido el Señor para llevar una misión. Lo mismo, si usted nos vamos también al libro de Génesis, vemos el comienzo también, cómo fue la formación, cómo fue el proceso con José para llegar también a Egipto. También fue un joven también de 17 años. Entonces todavía hay muchos muchachos hoy en día que dicen: pastor, no, es que yo todavía no he gozado la vida. ¿Sería que esas personas, sería que José y Daniel no gozaban la vida con el Señor, también regocijándose justamente con nuestro Señor? Y pastor, y seguimos avanzando con respecto al tema. Dice: y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Está recalcando nuevamente, como quien dice, van a venir tiempos peligrosos. Sí, pero entonces como la gente cree que dice, no, desde que están hablando del fin del mundo. Del fin del mundo me estuvieron dando plata de peso, yo fuera don fulano. Mire, lo que pasa es una cosa, que nosotros no entendemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él existe, pero no entendemos la misericordia de Él, porque Él no quiere, Él le está dando la gran oportunidad a la gente que no ha tenido el privilegio de arrepentirse todavía, de llegar a los pies de Él y declarar que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él está dando esa oportunidad a toda la humanidad para que no se pierda, porque si nosotros... ¿Se arrepienta? Si a nosotros nos quiere, Él quiere a la humanidad todo por igual. Y es que seguimos mirando que por eso el tema de hoy, estamos viviendo tiempos, o los tiempos del fin. Y mire que vemos aquí es que, en otras palabras, llegará un punto donde la humanidad va a llegar a tan grande degradación que moral, y tan grande, pastor, que va a acarrear el juicio de Dios, o sea, la ira de Dios en el hombre, que no se ha arrepentido y que ha cometido pecado. Lo que pasa es una cosa, pastora, ver que cuando estamos hablando de la ira de Dios, ya se llenó la taza, claro, como se dice. Cuando el Señor ya se le haya llenado la taza, ya viene esa ira de que estamos hablando aquí. Bíblicamente, no estamos hablando teoría, estamos hablando con la palabra de Dios en la mano, para que no vayamos a tener confusiones, para que no vayamos a tener dudas de eso, sino el amigo o el hermano que quiera lo puede coger en la casa también
y echarle un vistazo. Para que analicemos, pastora, lo que dice la Escritura, lo que nos está advirtiendo, lo que nos está previniendo, para que nosotros digamos, alto aquí, ya yo no sigo para adelante con esta situación que llevo. Por eso cuando usted decía que hablaba que se llenó la taza, estamos hablando como quien dice, como lo dijo el pastor, basta ya de pecar, basta ya de hacer lo malo, busca la presencia de Dios, estamos en tiempos finales, el Señor viene pronto y aunque tú no lo creas, estos acontecimientos que hoy estamos viviendo de desastre, de destrucción, hambre, pestilencia, son principios de dolores y aún no la tribulación. Todavía dice la Escritura que no nos alarmemos porque esto es necesario que pase. Sí. Entonces, mire usted una cosa, cuando estamos hablando de todas estas, ¿cómo se dice? Todo lo que dice la Escritura, persecuciones, todas esas cosas negativas que está pasando el ser humano, es porque eso que se tiene que cumplir, pastora. Eso se tiene que cumplir porque el ser humano no ha querido entender, no ha querido oír el llamado de nuestro Señor. Así, mi hermano amigo, esta palabra, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, es para que la meditemos, la analicemos. Ya no es tiempo de estar de aquí para allá, de allá para acá. Es tiempo de asentarnos y empezar a meditar y empezar a decirle, Señor, necesito de tu presencia. Necesito buscarte porque el mundo nada ofrece. El mundo todo lo que ofrece es pasajero porque tú no sabes ni el día ni la hora que vas a partir, ni sabes el día de la venida de Cristo. Sí, porque si nosotros tuviéramos tan prevenido para la venida del Señor, no tuviéramos las cosas por tardanza. Porque es que hay veces que nosotros decimos, no, es que más luego, o sea, yo todavía necesito yo estoy muy joven, yo necesito de gozar mi vida. Pero si es que la vida en el Señor es cuando se goza. Amén, amén. Porque es que, mire, yo le voy a decir una cosa, pastora, así, analizándolo bien. Si usted analiza la situación que tenemos hoy en día, el problema, la problemática, todas las cosas negativas, nosotros cuando no estamos en sitios que verdaderamente no debemos de estar, es ahí donde nos está preservando el Señor. Y es que, pastor, mirando otro punto de vista, y es que miramos que a estas alturas que ya estamos viendo las consecuencias y aún las profecías que se están cumpliendo, es poco lo que falta. Pero también podemos decir, y es que en muchas de esas también han llegado los falsos profetas, falsos maestros, de la cual aún dicen que son Dios, que son Jesús, se aparecen en cierta parte, aún hablan de que hay terremoto en tantas semanas. Esto ha traído una controversia impresionante porque lo que ha entenebrecido la mente del ser humano. Pero si nosotros tenemos el manual que se llama Biblia y la Biblia no nos está registrando esas cosas, por eso la Biblia dice, cuidado de los falsos maestros y de los falsos profetas. Entonces, si nos está advirtiendo, es porque el Señor sabía que eso que iba a acontecer. Entonces, si nosotros estamos... Y que está aconteciendo. Si nosotros estamos prevenidos, nosotros no nos va a coger desaprevenidos. Nosotros tenemos que entender y vamos a ver para ver cuáles son las profecías. Vamos a ver para ver cuáles son las cosas, los maestros que vienen predicando, porque es que muy bonito es todo el que venga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 6. Pero antes yo quiero que nos metamos en el 3 y mira lo que dice. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos acerca, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y respondió Jesús, les digo, mirad que nadie nos engañe. Mire la primera parte donde nos dice, ¿qué es lo que primero el enemigo quiere hacer? O en este tiempo en el cual estamos viviendo, pastor, donde dice, mirad que nadie nos engañe. Porque es que vea, cuando estamos hablando de que mirad que nadie nos engañe, es porque hay veces que el ser humano piensa
de que el enemigo va a venir con rabo y cacho. No, no, no. El enemigo viene, utiliza a otra persona para que venga a torcerle y que va bien. Entonces, por eso es que nosotros no podemos dejarnos engañar, pastora, porque nosotros tenemos que llevar precisa la escritura que nos está revelando nuestro Señor Jesucristo. Y mire que vamos a seguir leyendo, porque mire, estábamos hablando, mirad que nadie nos engañe, dice, el quinto, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y aún a muchos engañará. Y oísteis guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbe, o que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pastor, mire aquí esta palabra. Cuando dice que rumores de guerras, mirad que no se os turbe. O sea, que no nos confundamos, que no nos... O sea, sabemos que no va a ser fácil para esperar ese momento, pero de que para nosotros es algo que ya está escrito y que se ha de venir. Es que tenemos que esperarlo, es que no es que... Por eso es que la Escritura dice que no nos debemos de alarmar, porque eso es necesario que pase. Pastora, vea, cuando nosotros estamos afianzados en las cosas de Dios, mire usted una cosa, puede pasar cosas por allá y pasar por acá, y nosotros tenemos que entender que eso el Señor lo dijo que era necesario que pasara. ¿Y por qué es necesario que pase? Porque todo debe de pasar hoy en día, menos la palabra de Dios, ni una tilde pasará, dice la Escritura. Nosotros, pastora, vea, cuando nosotros estamos en la ignorancia, que no hemos entendido la palabra de Dios, para nosotros nos alarmamos mucho porque creemos que esto se está saliendo del contexto. No, Señor, esto está en el plan de Dios. Esto, todo lo que está pasando está en el plan de Dios. ¿Quiere que le diga eso? Porque, pastora, por la desobediencia, por el pecado del ser humano. Humanidad. El ser humano ha cogido las cosas negativas como beber agua, y eso nos está contaminando, eso nos está destruyendo, pastora. Así que cuidado con que aquí está el Señor, que allí voy a hacer. No, tenga mucho cuidado con esto, porque la misma Biblia dice que nadie, mirad, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Así que miremos el 7 y mire lo que termina diciendo. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores, pastor. Pastora, vea, cuando yo me levanté, no se veía esa persecución, esas cosas que se ven hoy en día. Pero mire usted una cosa que la Biblia nos está enseñando. Es necesario que esto pase. Nación contra nación, reino contra reino. ¿Cuál es el reino contra reino? Por ejemplo, pastora, de las cosas negativas que hay aquí mismo en este mundo, o sea, que no son de naciones contra naciones, que son de los mismos que vemos en la misma nación. Entonces, por eso cuando nosotros estamos prevenidos, estamos oyendo la palabra de Dios y estamos viendo la palabra de Dios, nos está previniendo y nos está enseñando qué debo de abstenerme y qué es lo que debe de acontecer. Y es que si miramos que hace mucho tiempo, muchos años atrás, quizás más de 6,000 años atrás, vemos que cuando Caín mató a Abel, y vemos que ya había guerra. Dígame usted una cosa, pero usted se cree una cosa de que desde donde comenzó la maldad, desde allá mismo. Entonces la humanidad viene multiplicándose, se viene multiplicando cada día en maldad. Entonces por eso es que hay veces que nosotros mismos, del mismo pecado, hacemos que la tierra tiemble. Generación tras generación, revoluciones, golpes de estado, historias de guerras. Porque es que mire usted una cosa, cuando el hombre no tiene al Señor en el corazón, el hombre no sabe gobernar la vida de él. Ahora no sabemos gobernar tampoco la situación de nuestra vida cotidiana, porque nosotros tenemos que entender que si yo tengo a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón, yo me sé manejar. Por eso vemos que hay sentimientos de ambición, de tener cada vez más poder, de tener cada vez más dinero, más prestigio. Hay muchas veces, vea, que yo siempre lo he dicho, pastora, que el dinero es bueno, uno lo necesita. Pero la Biblia lo dice, que el raíz de todo lo mal es amar el dinero. Amor al dinero. El amor al dinero. Entonces, hay veces que nosotros
nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo y se la ponemos al Dios billete. O sea que somos autodestructivos. Entonces, mire usted una cosa, cuando nosotros, el Señor nos dio, cuando dice en la palabra de Dios que puso a Adán y Eva en el huerto para que se señoreara, así tuviéramos nosotros hoy en día señoreándonos aquí en la tierra. Pero mire usted una cosa, ahora con el sudor de nuestra frente tenemos que buscar el alimento. Y también por eso tenemos que morir. ¿Quiere que le diga pasar por qué? Porque nos contaminemos con el pecado. Entonces el ser humano empieza a descomponerse en drogas, mujeres, sexualidad. Todas estas cosas son descomposición del hombre. Pastora, vea, hay muchas cosas que creemos que acá en el mundo, o sea, hay muchas cosas que se dicen que es buena. Pero para el mundo. Sí, para el mundo. Pero tan buena que es que nos lleva a la destrucción. A la destrucción. Entonces, cuando usted está hablando de esas cosas, de fornicación, esas cosas, son cosas que no nos permiten, ni nos dejan llegar, ni nos dejan avanzar. Porque mire usted. Perdemos la brújula. Sí, porque vea, cuando hay infidelidad en una pareja, el hogar puede ir muy derecho, pero desde que hubo infidelidad, sea por parte del hombre o sea por parte de la mujer, tenga la plena seguridad que ya el hogar es un colapso. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque todo se atraviesa, todo. ¿Por qué? Porque está haciendo el hombre o está haciendo la mujer lo que no debe de hacer. Porque no fuimos creados sin Dios. Y entonces el ser humano, pastor, se descompone. Cuando el ser humano se descompone es como cuando ya la persona tiene 3 o 4 días de estar en una morgue, pastora, ya pues, que ya haya fallecido. Así también estamos nosotros en vida, estamos descompuestos, llenos de toda clase de pecado, de toda clase de podrición que tiene el corazón, mi mente, y ya no me deja ni siquiera de mirar correctamente ni rectamente a nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar al libro de Primera de Timoteo y vamos a ver un testimonio de Pablo. Y yo quiero que miremos, porque en otras palabras vamos a discernir lo que esto nos quiere decir. Pero el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostarán de su fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastora, vea, cuando el apóstol estaba previniendo, vea, todos los apóstoles, todos los que escribieron esos libros, esa gente estaban previniendo también a la humanidad, porque no tan solamente Jesucristo lo hizo, ellos también lo hicieron. Entonces, mire usted una cosa, así como ellos también lo hicieron, ahora nosotros también lo estamos haciendo para que no haya excusa. Y así como nosotros lo estamos haciendo, habrán otros que también lo están haciendo para que no haya excusa de esa rebeldía, de que yo mañana, no, que a mí no me dijeron, no, que yo no sabía, que no, mire, ahora nosotros no vamos a tener excusa, pastora, porque yo creo que, vea, si usted como dijo, estamos en pleno siglo XXI, es para que ya la gente, así como esté evolucionada, la tecnología es para que la gente también esté evolucionando con la tecnología de nuestro Señor Jesucristo. Así que en otras palabras, van a haber hombres, personas que van a hablar barbaridades. Va a haber odio, pastor. Entonces, mire usted una cosa, ahí cuando nosotros tenemos que estar preparados. ¿Quiere que le diga saber por qué? Porque hay veces que nosotros estamos como la hoja del guarumo. La hoja del guarumo hoy está para acá, para este lado. Viene un viento y ya la voltea para allá. Así somos sucesivamente. Hay muchos cristianos que hoy están en una iglesia de una doctrina, ya pasó mañana están en otra, ya pasó mañana están en otra. Esos son los que, eso está peligrando esa salvación. ¿Quieren que le diga saber por qué? Porque esa es una borrachera espiritual. Cuando nosotros estamos borrachos espiritual, estamos más borrachos que cualquiera que esté borracho físicamente. Por eso tengamos mucho cuidado, porque el mal testimonio de su vida, teologías completamente distorsionadas, la palabra o doctrina de demonios. Nosotros tenemos que adoctrinarnos con la palabra de Dios.
Nosotros tenemos que buscar las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? Mirar la palabra de Dios, mirar las cosas de Dios. Porque es que hay veces que nosotros queremos modernizarnos, pastor. Y el modernismo, el Señor no ha venido todavía para abolir todo lo que Él dejó. Entonces, si el Señor dejó una iglesia sin mancha y sin arruga, así tenemos que vivirla nosotros, pastor. Tremenda palabra, pastor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, hay veces que nosotros miramos que puede ser la venida del Señor, pero tampoco podemos decir que no es de la partida de nosotros también, porque nosotros tenemos que estar, si los tiempos son difíciles, hay cosas negativas, no solamente para la gente de fuera, para los cristianos también. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con el Señor para tener esa gran partida con Él. Y es que, mire, las cartas de Timoteo nos dan una enseñanza y nos hablan de todo lo que ahorita mismo está aconteciendo y estamos viviendo en los últimos tiempos. Y vemos que es de generación en generación antes de que Cristo venga. Mire, pastora, vea, si nosotros ahora vamos es como en tres o como en la cuarta generación. Entonces, mire usted, yo creo que con todas las profecías de la Biblia que yo he creído y creo que se está cumpliendo un 80%, falta el 20%. Si se está cumpliendo, si se ha cumplido el 20% es porque ya falta poquitico para terminarse a cumplir. Entonces, si nosotros estamos analizando todas las profecías y todas las cosas del Señor, es porque ya estamos cerquita de este final. En otras palabras, el carácter de las personas se va a descomponer tanto, pastor, que vamos a aceptar las cosas que están mal como si estuvieran normal. Mire, pastora, vea, cuando la Biblia dice, cuando la Biblia nos está previniendo, dice que a los enemigos al hombre son los de su casa. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Y quieren que le diga, ¿sabe por qué? Porque la casa de nosotros es la iglesia, la casa del hogar donde nosotros vivimos. Y hay veces que en la misma iglesia se levantan esos falsos profetas, esos falsos maestros, y que quieren distorsionar la iglesia, quieren dividir la iglesia para que la iglesia no sea próspera. Gente distorsionando, endiosados en sí mismos. Hombres que se creen dioses de sí mismos. Pastora, vea, cuando el ser humano se cree sabio en su propia opinión, el hombre está bastante descarriado y quiere que le diga, ¿sabe por qué? Mente depravada. Sí, porque ya no cree en la palabra de Dios, ya es lo que él dice, ya lo que dice el otro le puede estar explicando la palabra de Dios, mejor dicho, que a uno lo está haciendo llorar, y él dice, no, eso que está diciendo él, eso es mentira, eso es así por acá, por acá. La cosa, nosotros tenemos que tener entendimiento y saber discernir entre lo bueno y entre lo malo. Mi amigo, la verdad que espero que sea de gran bendición este tema, pero si miramos otro punto más, en la década de los 80 hasta el siglo XX empezaron a salir aquellos niños asesinos que mataban entre ellos mismos. Pastora, vea, mire, esta situación la tenemos desde el comienzo del mundo. Por eso Caín mató a Abel. Y sucesivamente de ahí se siguió presentando de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces, si nosotros analizamos todas esas cosas, nosotros lo que tenemos es que el Señor, en el plan del Señor no estaba de que Caín matara a Abel. Eso es porque Él no lo dejó para eso. Él lo dejó para que se multiplicaran, para que fueran. Pero la maldad y el corazón ya lo tenían pervertido. Casualmente, porque mire usted una cosa, cuando el ser humano le abre las puertas al enemigo, el enemigo entra, y Caín se la abrió. Caín se la abrió porque es que hay veces que nosotros decimos, pero es que yo estoy con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que yo estoy lejos de nuestro Señor Jesucristo, y el que tengo cerquitas por aquí es el hombre de las tinieblas. Así, mi amigo, mi hermano, tú que estás allí, tú y yo nacimos para conocer a Dios. Cuando nosotros lo que es que tenemos que saber y entender el llamado de nuestro Dios. Tenemos que saber cuándo nos está llamando. Y tenemos que, por ejemplo, el llamado de Él no nos va a llamar para que vayamos por allá a hacer unas hechorías. Él nos está llamando para que nosotros lleguemos al redil de Él, sigamos predicando la palabra, nos sigamos multiplicando para que a la humanidad no se vaya a perder todo así como está
en el perfil yo. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros ha sido un placer de llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones y que Dios los bendiga ricamente.